¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, el implacable poder del agua amenaza a arrasar todo lo que encuentre a su paso y borrar las obras maestras de la humanidad. Pero ¿por qué esta colonia minera abandonada contendrá los efectos destructivos del agua y sobrevivirá a las mayores ciudades del mundo? ¿Y qué pasaría con el río de petróleo que fluye por el oleoducto de Alaska? Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Olas de devastación. La humanidad ha luchado siempre para contener y aprovechar la fuerza del agua. En un planeta con más de un 70% de su superficie cubierta por océanos, lagos y ríos, es una batalla sin final. Ahora que el hombre ha desaparecido, a lo largo de los más de 350.000 kilómetros de costa y los millones de kilómetros de cursos de agua, está a punto de liberarse una furia arrasadora. Un día sin nosotros. En Sacramento, capital del estado de California, donde una vez un héroe de acción llegó a presidir la octava economía del mundo, está a punto de suceder un desastre acuático capaz de rivalizar con cualquier taquillazo de Hollywood. En 2005, el mundo vio los devastadores efectos del agua cuando el huracán Katrina se abatió sobre los diques sobrecargados, destruyendo gran parte de Nueva Orleans. Y Sacramento tiene muchas de las mismas debilidades. Cada invierno y cada primavera, fuertes lluvias y riadas de nieve fundida de las montañas de Sierra Nevada convierten los ríos de Sacramento en torrentes letales. Estamos en la confluencia de los ríos American y Sacramento. Los dos, sobre todo en esta zona, están encauzados por diques alzados en sus orillas. Por eso Sacramento es la gran ciudad más amenazada de Estados Unidos. Pero el agua desbordada no es la única malvada de este desastre en curso. Hay miles de cómplices que trabajan para hacer aún mayor la inminente catástrofe. Los roedores son el enemigo jurado de estos diques. Hay marmotas que hacen una red de madrigueras y los peores son los castores. Se piensa que en 2008 los túneles excavados por los animales fueron la causa principal de que se rompiera un dique en la ciudad de Farley, Nevada, cerca de Reno. La riada inundó 600 hogares y provocó daños estimados en 3 millones de euros. Los diques de Sacramento comparten un peligroso fallo con los de Farley. Los diques de tierra fueron construidos originalmente por granjeros hace más de 100 años. Sin reparaciones, el agua no tardará mucho en encontrar el modo de atravesarlos. Al otro lado del planeta, en los Países Bajos, más de una cuarta parte del país está bajo el nivel del mar. Cuando había humanos, el 60% de la población, unos 10 millones de personas, vivía en estas zonas vulnerables. Debido a esta amenaza, los holandeses construyeron un sistema de defensa contra inundaciones sorprendentemente avanzado. Ahora la ciudad de Rotterdam está vacía.
En el Museo Boijmans, obras de Rembrandt, Van Gogh y otros maestros holandeses, valoradas en millones de euros, todavía cuelgan de la pared. Pero el edificio se asienta a menos de 3 metros sobre el nivel del mar. Y una enorme tormenta que se abate sobre la barrera entre Rotterdam y el Mar del Norte va a decidir la supervivencia de la ciudad. Dos días sin nosotros. Volvemos a Norteamérica. En el puerto de Valdez, en Alaska, reina un fantasmal silencio. Cuando había humanos, los petroleros venían aquí a llenar sus tanques. El crudo recorría 1.300 kilómetros en el interior del oleoducto que atraviesa Alaska. Si se extendiera por los otros 48 estados norteamericanos, llegaría desde Chicago a Dallas. Este río artificial de petróleo es bombeado desde el North Slope de Alaska, atravesando 3 cordilleras y 34 ríos importantes hasta los depósitos de Valdez. En cualquier momento, hay 1.400 millones de litros de petróleo en el oleoducto. En su apogeo, el oleoducto transportaba unos 2 millones de barriles al día. La producción en el North Slope ha caído demasiado, así que se transportan unos 700.000 barriles diarios. El zumbido de las estaciones de bombeo se detiene cuando se acaban el combustible y la electricidad. Pero el borboteo del líquido en movimiento aún puede oírse en Valdez. Va de un depósito a varias decenas de metros sobre el agua hasta uno de los petroleros que hay abajo. Aquí es donde el río de crudo corre libre. Si un barco estuviera cargando, podría seguir haciéndolo. La gravedad llenaría los tanques y seguirían así hasta que, al final, uno de ellos rebosara. Millones de litros de muerte negra se vierten en el puerto. Decenas de miles de aves y mamíferos marinos de los alrededores de Valdez ya han visto esto antes. En 1989, el desastre del Exxon Valdez ocurrió a pocos kilómetros de la costa, en el estrecho de Prince William. Se derramaron unos 42 millones de litros. Ahora este tanque rebosante vierte en el puerto casi el doble. Pero a medida que se acumulan cientos de millones de litros de petróleo, en los 1.300 kilómetros de tuberías se cierne otro desastre. A 4.500 kilómetros, cerca de Chicago, un peligroso pez continúa con su sorprendente invasión. En época de los humanos, en extensas zonas de las orillas del Mississippi y sus afluentes, la carpa asiática, una especie no nativa, aterrorizaba a las personas saltando del agua cuando pasaban los botes. Nos han contado muchas veces que ha habido heridos en el río Illinois, mandíbulas y clavículas rotas, pérdidas de conocimiento, caídas de la moto acuática o del bote. Sí, están cambiando la forma de divertirse en los ríos. La carpa asiática herbívora fue introducida desde Asia a principios de la década de 1960 por criadores de pez gato que buscaban un método rápido y seguro de limpiar sus estanques. Más tarde, las carpas se escaparon durante las inundaciones de los 80 y empezaron a dirigirse al norte. Ahora se abren paso hacia las alcantarillas de Chicago y el canal que lleva al lago Michigan. El hombre temía que si las carpas llegaban a los grandes lagos, aniquilaran a los peces más codiciados, devorando su alimento. Por eso la humanidad montó aquí su defensa definitiva contra la carpa asiática.
A los peces que se acercan a esta parte del canal les aguarda una desagradable sorpresa. Una serie de vallas virtuales construidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército crea una corriente eléctrica en el agua. Al acercarse el pez, cuanto más se aproxime, mayor será la descarga eléctrica que sienta. Y en algún momento se dará cuenta de que la cosa empeora mientras avanza. Así que se dará la vuelta por donde vino. Pero sin electricidad, nada puede impedir la invasión de este pez saltador. Una semana sin nosotros. Al otro lado del mundo, en Australia, se encuentra una de las construcciones más inconfundibles del planeta, la Ópera de Sídney. Cuando había humanos, el edificio de casi 2 hectáreas consumía tanta electricidad como un pueblo de 25.000 personas. El edificio, de 160.000 toneladas, parece flotar al borde del puerto, pero está soportado por 580 pilotes de hormigón armado hundidos hasta 25 metros bajo el nivel del mar. La ópera acogió unos 3.000 actos al año. Pero ahora solo hay un largo espectáculo final: el lento declive del propio edificio. El agua salada del puerto de Sídney causa el mayor daño. Ataca a los pilotes de hormigón armado. La parte más vulnerable es la que se conoce como zona de salpicadura. En la zona de salpicadura, donde se repite el ciclo mojado-seco, es donde están las peores condiciones, porque los sulfatos atacan al cemento exterior y hay cloruros que, en contacto con el oxígeno, contribuyen a la corrosión del acero. Lo más conocido del edificio es su característico techo. Por ahora, las rampantes proas cubiertas de azulejos cerámicos que coronan la ópera están bien aisladas del salobre aire del puerto. Pero el diseño que hizo posibles estas formas elegantemente curvas guarda ahora el secreto de su futuro. Una semana sin nosotros. En el exterior de este anodino edificio junto al canal industrial cerca de Chicago, los generadores de emergencia han mantenido el zumbido de las barreras eléctricas. Pero ya han consumido su última gota de combustible. Parece que el camino de la carpa asiática hacia los Grandes Lagos se abre de par en par. En los próximos días empezarán a dirigirse hacia Chicago y a un inmenso criadero en el lago Michigan. Una semana sin nosotros. El implacable poder del agua no ha hecho más que empezar a pasar factura a los edificios más famosos del mundo. Pero esta fuerza también puede golpear rápidamente, amenazando con hundir toda una ciudad bajo el agua. Un mes sin nosotros. Las costas de todo el mundo están a oscuras. La luz de la luna baña los océanos con un brillo fantasmal. Pero sobre las olas de Los Ángeles, extrañas luces centellean en el mar. En el muelle de Santa Mónica, la noria sigue resplandeciendo con 160.000 luces LED. Instaladas en 2008, hacen efectos controlados por ordenador que pueden verse a más de 15 kilómetros. La noria del muelle de Santa Mónica funciona con energía solar. Mientras esos paneles estén operativos, seguirán alimentando las luces LED. Pero ahora que ya no hay personas, ¿cuánto durará el espectáculo de luz? ¿Y cuánto podrá resistir el muelle el incesante embate de las olas? En los Países Bajos,
Por todas partes hay pruebas de la larga lucha de la humanidad para controlar el agua. Desde pequeños diques y pintorescos molinos de viento hasta enormes barreras costeras. Las mayores, algunas equipadas con inmensas compuertas de metal, para las grandes tormentas, se construyeron tras una devastadora inundación en 1953. En esa tormenta de 1953 se ahogaron 2.000 personas. 10.000 edificios resultaron inundados y dañados. La destrucción de infraestructuras fue tremenda. Rotterdam es una de las ciudades holandesas más vulnerables. Cerca del centro, obras de incalculable valor de Rembrandt y Van Gogh cuelgan en el Museo Boijmans a muy pocos metros sobre el nivel del mar. Cuando había humanos, 2 enormes compuertas protegían la ciudad, aislándola de las marejadas del Mar del Norte. Son unas de las estructuras móviles más grandes del planeta. Cada una mide 20 metros de alto y más de 200 de largo. Están unidas al eje de giro por unas armaduras gigantescas de acero tan inmensas como si 2 torres Eiffel se hubieran reensamblado para mover las colosales compuertas. Pero una nueva tormenta azota la orilla y las compuertas no se mueven. Rotterdam se inunda desde 2 direcciones. Los ríos fluyen hacia el Mar del Norte. Cuando hay marejada, se eleva el nivel del agua y la que baja no tiene dónde ir, así que sube sin parar. El agua entra en el museo arrastrando algunos de los mayores tesoros culturales de la humanidad. Un año sin nosotros. Cerca de Chicago, la barrera eléctrica que mantenía a la carpa asiática fuera del lago Michigan ha desaparecido. Cuando había humanos, la carpa provocaba daños graves a las personas, asustándolas al saltar del agua al pasar los botes. Ahora, la barrera eléctrica hace casi un año que no está. Pero los invasores marinos aún no han ocupado el lago. Hay otras barreras artificiales que bloquean su paso a los Grandes Lagos, el mayor sistema de agua dulce del mundo. El principal es la esclusa del puerto de Chicago, diseñada para dejar pasar a los barcos, mientras permite al río Chicago fluir hacia el lago Michigan. 2 grupos de compuertas que llegan hasta el fondo, a 10 metros de profundidad. Las esclusas tienen 71 años y están fabricadas en acero remachado. Por debajo del nivel del agua están en un entorno muy estable. Están en agua dulce, así que suelen estar bien. Un poco por debajo del nivel del agua y hasta un poco por encima, las partes que están expuestas al aire son las que más se corroen. Los invasores se ven detenidos en las compuertas, por ahora. Tres años sin nosotros. En Sacramento no hay estrella del cine de acción que acuda al rescate. La ciudad está al borde de un desastre devastador. Sin mantenimiento, los diques de tierra amenazan con derrumbarse. Un barrio al sur del centro, conocido como The Pocket, es especialmente vulnerable. En este barrio de Sacramento, las casas están muy cerca del dique. En algunos lugares están pegadas a él por un lado. No hay mucha tierra en la parte del agua, así que el río está justo al otro lado del dique. Pero cuando sube el nivel del río durante una lluviosa tormenta de invierno, los primeros signos de agua no vienen de arriba, sino de abajo.
Una de las maneras en que pueden fallar los diques es si el agua se filtra por debajo. La tierra de esta zona tiene un material mucho más grueso debajo, lo que permite que el agua se filtre fácilmente. El agua sale a borbotones cerca de las casas. Sin equipos de mantenimiento que taponen los puntos débiles, el desastre golpea de repente. Se moja la zona de debajo del dique, formándose un material que puede deslizarse. Toda esa sección del dique puede venirse abajo hacia la tierra. Hay tal cantidad de agua fluyendo tan rápidamente que arrastraría las casas que hubiera cerca, arrancándolas de sus cimientos. En otras zonas de Sacramento, el agua desborda los diques. No tardan en aparecer brechas. Al norte del centro, el aeropuerto de Sacramento está hundido bajo más de 3 metros de agua. Si venimos al aeropuerto después de una inundación en la que desapareciera todo el mundo, el agua llegaría a las alas de los aviones o por encima. Puede que solo viéramos las colas. El centro de la ciudad está más elevado, pero aún así hay 1,5 metros de agua rodeando el Capitolio del Estado. Para los perros que han conseguido sobrevivir a los 3 primeros años sin nosotros, este nuevo mundo acuático supone un desafío fatal para los que tienen ciertos rasgos físicos. En 2005, se calcula que el huracán Katrina mató o dejó sin hogar a unos 600.000 animales, incluyendo miles de perros. Muchos de ellos quedaron atrapados dentro de casas inundadas. Para los que tenían los miembros cortos y el pecho ancho, las opciones de sobrevivir eran escasas. Un buen ejemplo de esto sería el bulldog. Tienen la cabeza y el pecho muy grandes y la cara achatada, con un pequeño sistema respiratorio. Es muy raro que un bulldog haga ejercicio o nade largas distancias. Ahora con casi todo Sacramento bajo el agua, cruces de retrievers, labradores y otros perros nadadores bien proporcionados se adaptan a las repetidas inundaciones de la ciudad. Otras razas especializadas han desaparecido. Pero a 30 kilómetros de allí otro desastre acuático se cierne a los pies de las colinas sobre Sacramento y amenaza con lanzar una ola de devastación aún mayor. Tres años sin nosotros. La carpa asiática, una especie foránea, intenta introducirse en el lago Michigan por la esclusa del puerto de Chicago. Estos peces eran considerados por la humanidad tal amenaza que en 2009 las autoridades intentaron erradicarlas, vertiendo veneno al canal donde vivían. Veneno suficiente para acabar con 90.000 kilos de peces. Ahora, si estos invasores consiguen atravesar las barreras de 133 toneladas de acero, puede que por fin dominen el sistema de agua dulce más grande del mundo, los Grandes Lagos. Y después de varios cambios de estación, un punto débil en el mismo centro de las compuertas facilita una abertura. Lo que primero se rompería en las compuertas serían seguramente las juntas de goma. El hielo provoca muchos daños y agrieta las juntas sin mucho esfuerzo. Por el hueco de 15 centímetros dejado por las juntas, miles de pequeñas carpas se cuelan hacia el lago con su enorme reserva de alimentos. Si cada hembra puede llevar hasta 500.000 de huevos, ¿queda algo en la tierra que detenga a este acechante invasor? Cuatro años sin nosotros. En el puerto de Sydney, cerca de la ópera, se prepara otro problema para otra maravilla de la ingeniería.
El puente del puerto de Sídney, apodado La Percha por los residentes, es uno de los puentes de arco de acero más altos del mundo. Se construyó con la capacidad especial de expandirse y contraerse. El puente se eleva a 130 metros sobre el agua, pero en el extremo calor australiano, el arco de acero sube hasta 30 centímetros más durante el día y se encoge de nuevo durante la noche. Después de 4 años al sol y el aire salobre del puerto de Sídney, hay señales de corrosión por todas partes. La corrosión en una zona concreta podría condenar esta inmensa estructura. La Percha tiene unos goznes para permitir que el puente se mueva hacia arriba. Los goznes están en los extremos del enorme arco. Pero la corrosión puede provocar que se bloqueen. ¿Qué pasará si el puente pierde la capacidad de expandirse y contraerse? De nuevo en el lago Michigan, un año después de introducirse en él, la carpa asiática no se ha adueñado como era de esperar. Les aguardaba una antigua amenaza. La lamprea de mar es un pez sin mandíbula, de aspecto monstruoso, que se adhiere a su presa absorbiendo su sangre y otros fluidos corporales. Entró en los Grandes Lagos cuando el Erie estaba conectado al canal marino de San Lorenzo. Cuando había humanos, se hicieron enormes esfuerzos para impedir que la lamprea de mar acabara con las especies de pesca deportiva. La Comisión de Pesca de los Grandes Lagos y el Servicio de Pesca, Flora y Fauna de Estados Unidos se gastan actualmente de 12 a 15 millones de euros para controlar el número de estos peces. Si ese control desapareciera, se multiplicarían enormemente. Así que en lugar de dominar los Grandes Lagos, la carpa asiática se enfrenta a la lamprea de mar. Durante años, los humanos intentaron controlar el tipo de peces que habitaba estas aguas. Pero ahora lo han ocupado 2 especies introducidas accidentalmente. Diez años sin nosotros. En la costa del Pacífico, la famosa noria alimentada por energía solar del muelle de Santa Mónica sigue iluminando la noche. De día, el embate sufrido por el muelle durante años muestra sus efectos. Cuando había humanos, los equipos de mantenimiento reemplazaban continuamente los tablones dañados. Después de 10 años, el muelle se deterioraría sin duda alguna. Algunos edificios, con toda su altura, caerían sobre el muelle. No de una vez, sino una esquina por aquí, otra por allí, una pared acá, media allá. Y poco a poco todos se hundirían a través del muelle. Finalmente, el espectáculo nocturno de luces llega a su fin. Los paneles solares y la mayoría de los LED tienen una esperanza de vida de 20 a 25 años. Pero tras una década sin mantenimiento, falla el transformador que convierte la corriente continua de los paneles en electricidad alterna utilizable. A los 3 años sin nosotros, los diques derruidos de Sacramento provocaron una catastrófica inundación comparable a la destrucción del huracán Katrina en Nueva Orleans. Pero ahora, tras 10 años sin nosotros, se abate una oleada de destrucción aún mayor. A 30 kilómetros, el nivel del agua en la presa de Folsom está peligrosamente alto. Sin personas, el embalse de la década de 1950 ha acumulado sedimentos y restos en torno a las compuertas. El agua está 120 metros más alta que Sacramento y una nueva tormenta de invierno
lo llena más rápidamente de lo que puede desaguar. Si el embalse se desbordara, el agua que fluiría por los lados erosionaría los contrafuertes y podría llegar a derruir la presa. Las violentas aguas erosionan las partes de tierra del embalse que arrastran al resto de la estructura. La avalancha de agua y sedimentos no tarda en alcanzar Sacramento. Los diques quedarían completamente destruidos y desbordados. El agua inundaría toda la ciudad y probablemente arrasaría todas sus infraestructuras. En el aeropuerto, los aviones deteriorados se convierten en proyectiles, estrellándose contra los edificios cercanos. Pero cuando el agua destruye algunas de las ciudades del hombre, podría convertirse este lugar abandonado en mitad de la nada, en la última ciudad que quede en el planeta. Diez años sin nosotros. El agua pasa factura a las ciudades costeras de todo el mundo, con algunas excepciones. Este misterioso pueblo, abandonado hace 10 años, puede revelar qué ciudades seguirán en pie en una vida sin nosotros. De todos los pueblos con más de unos centenares de habitantes, Pyramiden, en la isla noruega de Svalbard, era el más septentrional de la Tierra. Está a solo 1.300 kilómetros del Polo Norte. Para llegar a esta remota ciudad hay que hacer un viaje épico. Un vuelo de 4 horas hacia el norte desde Oslo. Luego otras 4 horas por el agitado y helado océano Ártico. Pero para los aventureros con destino a Pyramiden, los peligros no acaban aquí. Cualquier grupo que desembarque debe ir armado con un rifle para mantener a raya a los osos polares. Pueden matarte. El año 1995, 2 personas murieron en sitios distintos. Son potencialmente muy peligrosos. 800 kilómetros al norte del continente, entre las heladas olas y las afiladas cumbres, hay un pueblo minero soviético de la era de la Guerra Fría, abandonado. Estoy en lo que era la plaza del pueblo de una comunidad minera. Aquí vivieron unas 1.400 personas. Hasta 1998 fue una mina de carbón. Los rusos se la compraron a los suecos en 1927 y siguen siendo sus dueños. La mina se llama Pyramiden porque las montañas que nos rodean tienen esa forma. Para los trabajadores y sus familias, la vida en Pyramiden era de una soledad estructurada. Trabajaban 6 días a la semana y solían tener libres los domingos. Y eso durante 2 años. Comían en el comedor y de allí obtenían todo lo que necesitaban. Más allá de la mirada de Lenin en la plaza, los edificios abandonados están congelados en el tiempo. No hay familias que entren o salgan de los antaño abarrotados dormitorios. No hay trabajadores que usen la maquinaria industrial. Nadie disfruta el equipamiento deportivo que todavía hay en el gimnasio, junto al enlosado seco de la piscina cubierta. Todavía hay carbón en las montañas sobre Pyramiden, pero extraerlo daría más problemas que beneficios.
La gente se fue de aquí porque ya no era económicamente viable extraer el carbón. La propia mina, el filón, estaba muy cerca de las cumbres y era una veta muy delgada. Los rusos no podían hacer negocios con ella y la clausuraron. Los edificios vacíos de Pyramiden libran ahora su propia guerra fría por la supervivencia en el duro clima ártico. Pero estar en la tierra de los osos polares tiene sus ventajas. Las temperaturas árticas conservan las estructuras construidas aquí por el hombre. Básicamente el tiempo se ralentiza, como por ejemplo la comida que metemos en la nevera para que se estropee más lentamente. No se detiene, pero va más despacio. Aunque Pyramiden está en la costa, las bajas temperaturas impiden que se forme humedad en el aire. En un clima templado, el agua se introduce en los edificios, se congela, se expande, agrieta la construcción, las paredes, los ladrillos, hace que se formen moho y hongos y que crezcan las plantas. Eso pasará aquí a lo largo de décadas, más que en unos pocos años. Los edificios que tengo alrededor no han sido ocupados desde 1998, pero están en condiciones casi perfectas. Entonces, ¿cuánto durará este pueblo minero abandonado? Puede que algún día Pyramiden sea conocida como la última ciudad de la Tierra. Este edificio será reconocible como tal incluso dentro de 200, 300 o 400 años. No pasaría lo mismo en un clima templado, donde sería literalmente un montoncito de escombros que un arqueólogo, quizá venido de otro planeta, tendría que excavar para descubrir que un día fue un edificio. Pero en mucho menos de 200 años, el agua salada y la humedad del aire del puerto de Sídney desencadenarán fuerzas destructivas ocultas dentro de uno de los monumentos más famosos de la ciudad. «50 años sin nosotros». Las devastadoras olas de una tormenta invernal arremeten contra un ruinoso muelle de Santa Mónica. Las luces de la noria alimentadas por el sol dejaron de funcionar hace 4 décadas. Y ahora, el resto de la noria, oxidada, está en apuros. Potentes olas y fuertes vientos se llevan la mayor parte. Pero la base en forma de A permanece. Es el mismo principio oculto tras la increíble longevidad de las pirámides egipcias. Una base ancha y una punta estrecha dan forma a un diseño increíblemente sólido. Aunque no estuviera la noria, creo que el armazón triangular seguiría ahí un siglo. Es muy firme. Con forma de A, la forma de triángulo es muy fuerte. «75 años sin nosotros». En el puerto de Sídney, la ópera pierde estabilidad. A decenas de metros por encima de los pilotes, el aire salobre y húmedo ha carcomido lentamente las características proas del edificio. El inconfundible techo se construyó con una innovadora técnica que robustecía sus formas curvas. Es un sistema conocido como prevaciado y pretensado. Los cables a 30 metros se extienden y se estiran hasta 15 centímetros. En cuanto el hormigón fragua con la fuerza deseada, se cortan los cables. Entonces pasa como con una tira de goma. Si la estiras y la sueltas, los extremos tienden a volver a juntarse.
Pero ahora la técnica de estiramiento que confirió a las proas su fuerza se vuelve contra su supervivencia. Un cable de acero bajo presión acaba rompiéndose. Y cuando se rompe uno, la presión y la fuerza de esa zona del edificio se añaden en otra parte. Una cubierta entera no tarda en venirse abajo. Cuando se estrella contra el piso, los pilotes más expuestos al agua fallan y el resto de la estructura se derrumba sobre el puerto. Uno de los edificios más reconocibles del mundo se ha venido abajo. «100 años sin nosotros». A la vista de donde se levantara en su día la majestuosa ópera, el puente del puerto de Sídney se acerca a su fin. El envejecido acero está sometido a una tremenda presión. Antes, los goznes de los extremos del arco permitían que se expandiera durante los calurosos días australianos, pero hace tiempo que se han oxidado y bloqueado. La presión y la grave corrosión podrían provocar finalmente una caída en cascada de soportes. El puente se viene abajo. «200 años sin nosotros». Tramos tierra adentro del oleoducto de Alaska se han corroído lentamente en este clima frío. Aquí hace falta algo más que acero oxidado para romper la tubería. Cuando había humanos, las numerosas secciones elevadas del oleoducto y sus soportes se diseñaron no solo para resistir a los elementos, sino también a los fuertes terremotos de Alaska. 2 siglos después, las estructuras oxidadas son vulnerables. Me imagino que si hay un terremoto y pilla el oleoducto en su camino, este no quedaría en pie. Se le abrirían grietas y todo se derramaría. Pero como las piezas del oleoducto están en una de las zonas más frías del mundo, lejos de los devastadores efectos del agua, puede que sean uno de los últimos restos del hombre. Yo diría que será una de las obras que más duren de los que deje atrás la humanidad. Calcule que, con un ritmo de corrosión muy lento, muchas partes de acero podrían durar 2000 o 2500 años. «500 años sin nosotros». Las ciudades de los climas templados prácticamente han desaparecido a medida que se han derrumbado y han sido invadidas por la vegetación. Pero el pueblo minero abandonado de Pyramiden, en una isla noruega a 1300 kilómetros del Polo Norte, es aún reconocible. Debido al clima frío y seco, es una de las ciudades mejor conservadas del planeta. A diferencia de los muchos lugares donde el agua ha desatado su poder destructor.